Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Como todos los martes nos estamos conectando acá ahora a las 7, sí, de 7 a 8 y media. Estamos compartiendo acá con Alberto y con Andrés. Saluden. Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios podemos estar aquí un día más para compartir su palabra. Hola, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. También agradecido a Dios de poder ser parte de este momento tan lindo. Así es. Y del otro lado tenemos a Cristian. No sé si va a saludar, Cris. Muy buenas noches de este equipo, ¿cómo andan? Dios los bendiga. El privilegio de compartir otra vez con ustedes acá en este programa. Y bueno, y les damos la bienvenida a todos los que están del otro lado. Les animamos también que nos dejen sus comentarios, sus preguntas acerca del tema que vamos a hablar hoy. El título es Las autoridades delegadas. Así que bueno, nos pueden seguir en las redes, también en Facebook, como Mi Casa Asamblea de Dios Montegrande, y en YouTube también, Juan. Así es. Muchas gracias, Cris. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos los que se están conectando y los que se van a ir conectando, amén, obviamente. Así que para arrancar, hacemos una oración, Andrés. Amén, cómo no. Gracias, Señor, te damos por este privilegio que nos concedes de estar hoy compartiendo una vez más tu palabra. Señor, que podamos tener ese corazón humilde delante de tu presencia, para poder entender y compartir así tu palabra, para poder llegar también a otros, Señor, donde que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo obrando en las vidas y en los corazones, y que todo lo que podamos hacer honre y glorifique tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Así bueno, Alberto, hacemos un resumen de lo que venimos estuvimos viendo las manifestaciones de la rebeldía del hombre, en las palabras, en las razones, y el último punto que vimos fueron en los pensamientos. Así es. La rebelión del hombre se manifiesta teniendo pensamientos diferentes de los pensamientos de Dios. O sea, cuando yo alterco con Dios y creo que Dios está equivocado o que Dios hace algo que no está bien, esos son pensamientos rebeldes, porque yo no soy quien para decidir lo que Dios hace o no hace. Ni Dios tampoco tiene por qué pedirme a mí consejo ni permiso para decidir hacer cosas. O sea, una mente humilde y obediente acepta los pensamientos de Dios y no los cuestiona. Amén. Pero vimos muchos ejemplos en la Escritura de personas que cuestionaron. Y nosotros mismos muchas veces quizás hemos cuestionado. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿O por qué pasa aquello? ¿No? Y muchas veces sin entender que el Señor, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, porque Dios piensa desde la eternidad a la eternidad, y nosotros simplemente vemos el día a día nada más, porque de acuerdo a lo que vos ves van a ser tus pensamientos, ¿o no? Cuando más amplio sea tu visión, más es como dice el proverbio, ¿no? Tal cual piensa el hombre, tal es él. Bueno, claro. Y Dios es tan grande que sus pensamientos también son grandes. Entonces nunca vamos a poder ponernos a la altura de Dios y pensar a la altura de Él, ponernos a razonar con Dios, ¿no? ¿Qué es razonar? Bueno, cuando uno dice, yo pienso esto, ¿y vos qué pensás? ¿No? ¿Y yo te parece? No, porque ahí nos estaríamos poniendo a la misma altura que Dios, claro, que es lo que hizo Satanás, quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces traemos esa rebeldía de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso se manifiesta en pensamientos rebeldes, lo vimos, así que palabras rebeldes, razonamientos rebeldes y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Y luego vimos cuál es la medida de nuestra obediencia, la diferencia entre estar de ser obediente y estar sometido. Nosotros debemos someternos a todas las autoridades que hay en esta tierra, todas, porque son puestas por Dios. Pero nuestra obediencia a las autoridades está limitada a que no nos manden a desobedecer a la autoridad máxima. En ese caso nosotros nos sometemos, no nos rebelamos, no desconocemos que esa autoridad tiene autoridad sobre nuestra vida, pero decidimos no obedecer porque hay una orden superior. O sea que cuando las autoridades nos mandan a hacer cosas que son contra la voluntad de Dios, debemos seguir sujetos, o sea, porque la persona rebelde no desconoce la autoridad, ¿no? Sí. Entonces yo debo reconocer que esa persona tiene autoridad sobre mi vida, pero no le puedo obedecer porque yo tengo una orden de Dios superior. Por supuesto. Porque la autoridad de Dios es la máxima autoridad.
Digamos, Amén. toda autoridad proviene de Dios. Entonces, nuestra obediencia a Dios es absoluta. Amén. A las autoridades delegadas depende. Si las autoridades delegadas nos mandan a rebelarnos contra Dios, no podemos. Claro. Ese es el límite. O sea, sometidos siempre. Jesús se sometió a la autoridad de Pilato y los apóstoles también claro. dijeron, bueno, y es necesario obedecer a Dios antes que las por lo tanto soportaron el castigo, exactamente, las consecuencias, porque cuando no nos sometamos a las autoridades terrenales va a haber consecuencias, va a haber persecución. Como de hecho la iglesia de los primeros 3 siglos. Bueno, porque les querían hacer adorar al emperador, por ejemplo, sí. Y ellos se negaban a adorar. Y ese era el principal motivo. Primero los judíos querían que nieguen que Jesús era el Cristo. Y ellos dijeron, no podemos negar. ¿Cómo vamos a negar que Jesús es el Cristo? Y después los romanos decían, no, ustedes tienen que adorar al emperador. No, nosotros no. Adoramos a Dios, nada más. Y bueno, y ese hasta el día de hoy sigue habiendo en lugares del mundo todavía, y va a seguir habiendo y cada vez más, persecuciones a aquellos que no se sometan en todo, porque la autoridad a veces requiere obediencia cuando manda a hacer cosas que son contrarias, porque la Biblia dice, y Pablo lo dice bien claro en Romanos 13, que están puestos para proteger al que hace lo bueno, sí, y castigar al que hace lo malo. Y cuando la autoridad me manda a hacer lo malo, se pervirtió. Totalmente. Está corrompida. Qué cosa, ¿no? Yo creo que es algo que como iglesia de a poco, ¿no? Como así sale el sol, de a poco estos temas se van haciendo más visibles, ¿no? En nuestra sociedad, porque como siempre hablamos, lo que vemos con el tema de las ideologías, de todo, se va a ir siendo más visible y va a ser una atención a futuro para aquellos que están ahí en gris, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Sí, es como, sí. Pero aquellos que entendemos, ¿no? De parte de Dios cómo viene la situación y nos dejamos alumbrar por la palabra, vamos a ser como esos amigos de Daniel que vamos a estar bien radicales en nuestra decisión, más allá de la consecuencia que venga. Todos los hombres de Dios de la Biblia fueron radicales. El mundo los llama cerrados de mente, hoy, ¿sí? Porque hay una ideología donde piden tolerancia y piden libertad, pero cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, ya no hay más tolerancia y no hay más libertad. O sea, hay libertad para hacer lo que ellos dicen, nada más. Entonces es una falsa libertad y una falsa igualdad, porque en realidad no hay, exigen derechos pero no respetan, piden respeto pero no respetan. Así. Y bueno, eso es típico del rebelde. El rebelde quiere que se lo respete. Ahí en el penal los presos piden derechos, pero ¿qué derecho tuvieron las víctimas? Ninguno. Entonces conmigo se enojan porque yo digo, ustedes perdieron los derechos. ¿Cuándo? Cuando violaron el derecho de otro. Claro. Desde el momento que ustedes pasaron por encima del derecho de otro, ustedes ya no tienen derecho. Tienen consecuencia, tienen castigo. Por supuesto. Entonces, pero el rebelde no acepta el derecho del otro, pero sí pide derecho para sí mismo. Qué cosa. ¿Sí? Esa es la mente, ¿no? El mundo al revés. La mente es diabólica. Cómo cambia la situación. Pero bueno, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Ayúdanos. Amén. Y la palabra es la que produce eso. Sí, bueno, así que bueno, vamos con este tema. Así que bueno, que es continuación, ¿no? Es continuación, sí. Así que te invitamos que tengas ahí la Biblia a mano, un lápiz, lapicera, papel para poder estar ahí bien, que no te pierdas ningún versículo, que puedas anotar todo lo que Dios hable y que es hermoso cuando nos dejamos alumbrar por la palabra y que la palabra obviamente nos vaya limpiando y nos vaya marcando el camino. Amén. Así que tenemos hoy el punto que vemos hoy, las autoridades delegadas, lo que Dios considera autoridades delegadas. Mateo 8:9, tenemos el primer versículo para dar comienzo a esto. Dice así: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Dijo el centurión romano, ¿no? Se lo dijo a Jesucristo. Aquí tenemos un hombre que conocía la autoridad. Él estaba sujeto a autoridad y tenía también autoridad sobre otros. Así por también eso, en la iglesia, ¿no? Como el hombre hace énfasis. O sea, yo mando, pero a la vez yo estoy sujeto. Claro. Importante eso. Él estaba sujeto y a la vez tenía una autoridad delegada. Así también en la iglesia debemos aprender a estar bajo autoridad si queremos que Dios nos conceda autoridad para ministrar nosotros también a otros, ¿no? Exacto. Si alguno es independiente o confiando en sí mismo
y no está sujeto a la autoridad delegada por Dios, nunca podrá hacer bien o la verdadera obra de Dios aquí en la tierra. Esto es muy importante, ¿eh? Podrá hacer muchas cosas, Sí. pero nosotros tenemos que entender, y nos cuesta un montón, que no todo lo que hacemos para Dios, Dios lo aprueba. A veces decimos, bueno, pero es para el Señor. Bueno, pero hay que ver si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro. Si lo estoy haciendo bajo sujeción. Sí. Porque si lo estoy haciendo sin estar sujeto a mis autoridades, entonces estoy haciendo fuera de la voluntad. Preguntale, dice, ¿no? El dicho, preguntale a los que estaban construyendo la Torre de Babel si estaban de acuerdo, ¿no? Estaban felices construyendo, pero fue un momento que se le paró la solamente obra, ¿no? eso, Dios dijo, estos empezaron la obra y la van a terminar, o sea, estaban decididos y diligentes y capaces. O sea, tenían todas las virtudes. ¿Qué cosa? Pero todas las virtudes para una rebelión. Así es. Y Dios lo tuvo que detener la obra. Y como siempre, justo los programas anteriores hablamos, ¿no? Que podemos estar con Dios en la doctrina, pero en nuestra actitud podemos estar obviamente con nuestra forma de conducirnos podemos ser rebeldes, porque todavía nuestro corazón no ha sido tratado por Dios. Tenemos que tener un encuentro con Dios. Cuando nos encontramos con la autoridad suprema, ahí el hombre, una de dos, o se va o se quiebra, claro, y acepta. Dos cosas pueden pasar. Indiferentes delante de Dios no podemos ser nunca. Todos los que tenemos que se encontraron con Dios, pasó eso. O se rebelaron abiertamente, se manifestaron. O se doblegaron. O se humillaron. Uy, fíjate, el fiel ejemplo que venimos hablando de las charlas anteriores es el apóstol Pablo, que se encuentra con el Señor, un hombre que tenía autoridad y tenía una autoridad delegada para ejecutar ciertas cosas. También estaba bajo autoridad. Estaba bajo autoridad y de repente él dice, ¿quién eres y qué quiere que yo haga? Ahí se habla de un hombre que se doblegó ante esa persona que era muy superior a todo lo que él había conocido hasta ese momento. Claro, pero por ejemplo las autoridades de Israel no se doblegaron frente a Jesús. No. Sabían que venía de parte de Dios, pero no aceptaron. No lo vieron como Dios. O sea, no aceptaron su autoridad. Por eso contendían con él y le discutían. Decían, ¿qué autoridad tenés vos para hacer estas cosas? Mira, le contendían a Dios, le preguntaban a Dios qué autoridad tenía para hacer lo que hacía. El joven rico también no se sometió a la autoridad de Jesús. Porque no quiso vender todo y dárselo a los pobres, obedecer lo que le dijo Jesús. Vemos que o hay rechazo o hay aceptación. En ese caso el joven rico tuvo una fea reacción, o sea, humana, quizás en la intención, pero Jesús conocía el corazón. Y cuando él le desafía a que haga eso, ahí manifestó lo que realmente había, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Y porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Claro. Pero a Jesús no lo engaña. No, claro. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo los corazones. Entonces, Jesús lo probó. Dijo, muy bien. Todo hiciste, sí. Bueno, una sola cosa te falta. Le era oculto a él, pero ahí se reveló. ¿Pero qué manifestó? Que tenía un corazón rebelde. Okay. Parecía muy humilde. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sí. Por eso le dice, maestro bueno, le dijo, ¿no? Hoy estaba leyendo en la recepción a Jesús, Señor, hosana en las alturas, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiraban los mantos, que estaba escuchando un comentarista que decía que eso de tirar los mantos era señal de que reconocían la autoridad del rey. Hacían eso con el rey, como diciendo, nosotros somos... que pasanos por arriba que somos tuyos. Claro. Y las palmas, los mantos y las palmas. Exacto. ¿No? Pero a los 6 días después dijeron, crucifícalo. Entonces fue toda una emoción. Qué cosa. Fue todo de palabra. Y mientras ellos pedían paz, y mientras ellos se emocionaban, gritaban y chiflaban, Jesús lloró. Y dijo, ay, lo que te va a venir. Pronunció un juicio. Si supiera lo que es para tu paz, ellos pedían paz, pero no aceptaron al príncipe de paz. Y hoy el mundo también quiere paz, quiere seguridad, pero no acepta el gobierno de Dios. Entonces va a venir otro, sin autoridad de Dios, le va a prometer paz, pero le va a traer destrucción. Claro. Porque es lo contrario. Y qué cosa que la Biblia lo anuncia, ¿no? Sí, porque el hombre quiere paz, pero dice Pablo que solamente justificados pues por la fe en el Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces, qué importante esto, que no
podremos hacer una verdadera obra de Dios aquí en la tierra. Tenemos que recordar que nuestra obra va a ser probada. Amén. Por Dios. Amén. Así que es estar sujeto a autoridad, ¿no? Primero ante la autoridad de Dios y después ante una autoridad. Cualquiera que quiera ejercer autoridad debe estar sujeto a autoridad. Ahí dice, ¿no? Es necesario que todos los hijos de Dios busquemos alguna autoridad al cual obedecer, para que estemos bien coordinados en el cuerpo de Cristo. Desgraciadamente, muchos han fracasado en este punto, ¿no? Sí. Sí, porque el rebelde no ve el cuerpo, se ve a sí mismo nomás. O sea, no se ve como un miembro, se ve como cabeza. Ese es el problema cuando yo me veo como la cabeza. Yo no soy la cabeza. Hay una sola cabeza. Si no, somos el monstruo de dos cabezas. Sí. Cristo y yo. Claro, no se sujetan a la cabeza. La bestia de Daniel, somos otra cabeza. Sí. Claro. Estamos ahí. Sí, muchas veces. Bueno, el mundo, fíjate que el mundo está representado por una bestia de muchas cabezas. El mundo no. Ni aún al anticristo se le van a sujetar, porque ahí lo dice en Apocalipsis, se le van a sujetar, pero al final después va a haber una rebelión contra el anticristo. Se va a levantar el ejército del norte, qué incongruente, ¿no? El ejército del sur, el ejército oriental, o sea, van a aceptar de repente la autoridad por conveniencia, pero después, porque el hombre natural no puede, es rebelde. No puede someterse de corazón, lo hace por conveniencia, pero llega un momento en que la rebeldía se manifiesta abiertamente. Cuando ven que la otra persona no hace lo que ellos quieren, chao. Porque pasa con las alianzas políticas. Se alían para ganar una elección, miren ustedes. ¿Y después? Bueno, pero después, ¿qué pasa? Empieza la falta de sujeción. Entonces, el presidente dice una cosa, pero el vicepresidente dice otra, y ahí es como que no funcionan como un cuerpo. Cuando funciona como un cuerpo, anda todo junto, unido. Claro. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero solamente podemos ver al cuerpo si primero vemos a la cabeza. Amén. Si nos sujetamos a la cabeza, ya está. Entonces vamos a funcionar en el cuerpo. Y ahí dice, ¿no? ¿Cómo podemos obedecer si no sabemos a quién obedecer? Claro. Qué importante es, como decís vos, no saber a quién responder, ¿no? Primero a Dios y luego a las personas que Dios puso. Amén. Porque Dios ha establecido autoridad en todos lados. Pero convengamos, ahí volvemos un poquito a lo del principio, Alberto. Una persona que conoce a Dios, automáticamente Dios le provee un espíritu de sujeción a autoridad. Es el espíritu nuevo. El espíritu nuevo renacido en el Señor. Le daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Amén. Y ese espíritu busca sujetarse. Amén. Porque en la obediencia está la victoria. Amén. No hay nada más lindo que tener a alguien que gobierne tu vida. Es mucho más fácil ser gobernado por otro que yo solo tener que tomar decisiones de todas las cosas. ¿O no? Es verdad. Es mucho mejor. Si yo me someto a Dios y Dios gobierna mi vida, es mucho más fácil que Dios gobierne mi vida y que yo ande a los tumbos, que hago, que no hago, y que me equivoco, y que doy marcha atrás, y que doy para adelante, y que doy para atrás, porque andamos así como la cumbia, un paso para adelante y dos pasos para atrás, cuando no nos sujetamos al Señor. Amén. Dice, ¿cómo podemos obedecer si no sabemos a quién obedecer? No podemos elegir a quién obedecer, sino someternos a todos los que están establecidos. Nadie sabe ejercer bien la autoridad hasta que haya tratado con su propia rebelión. Qué importante cosa, que no podemos elegir eso, a quién obedecer. ¿Cómo nos gusta elegir? Vamos a votar. Ah, sí. ¿A quién nos vamos a Claro, sí. Y no podemos. Vos sabés que tristemente se ve eso, ¿eh? Por ahí hay personas que no le agrada mucho a esta persona y me voy de me voy con aquel porque claro, aquel tiene me cae más simpático. Claro, no me va. ¿Viste? Y de repente no pueden ver detrás de la persona porque no, por ahí el tema de la palabra de Dios no está bien implantada en su corazón y en su vida. Cuando la autoridad lo corrige y hay personas que no les gusta que la corrijan. Como los niños que a veces no les gusta. Ojo, que también puede haber alguna persona que ejerce autoridad, pero no la está ejerciendo de la manera más adecuada. ¿No es cierto? Puede pasar también. Bueno, Pablo dice, por ejemplo, en el caso de los padres, que no exasperen a sus hijos. O sea, ahí está el mal uso de la autoridad. ¿No? Que no provoquen a sus hijos a ira. También la autoridad puede provocar a ira cuando la usa mal. Pero de todas maneras, la rebeldía no debería existir. Por más que sea maltratado, por más que yo me hagan cosas injustas, Jesús le hicieron cosas injustas, ¿no? Por eso se rebeló.
y el mismo apóstol Pablo, que tuvo que rendir cuenta delante de tantas eminencias, y la forma en que él les trataba, hablaba de un respeto, bárbaro. y eso que ellos le faltaban el respeto total a él, ¿no? Totalmente, porque era totalmente injusto. Claro. Hasta reconocieron, Sí. porque el rey le dijo al gobernador, pero este hombre no hizo nada, habría que ponerlo en libertad. Sí, pero apeló al César. Claro. O sea, más que preso. No se jugaron para nada. Qué cosa, ¿no? No, porque el hombre natural es así. Pero qué bueno es esto de que no podemos elegir. Entonces, donde vayamos, tenemos que obedecer la autoridad que está en el lugar. Amén. Sea buena o no tan buena, ¿no? Amén. Dice a los siervos, dice Pablo, que se sujeten a los amos, aún a los difíciles de soportar. O sea, algunos son fáciles y otros difíciles. Pero no por eso tengo libertad para rebelarme. Que de hecho la historia cuenta tanto sobre esto, porque hoy quizás desconocemos cómo era la vida de los siervos, los esclavos y de sus amos, ¿no? Pero en los libros de historia hay tanta historia con respecto a esto. Tan difícil. Vamos al otro punto, requisitos para la autoridad delegada. Debemos saber que toda autoridad viene de Dios. Es importante tener presente esto también, Muy ¿no? importante, y así lo dice Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y después teníamos un texto en Eclesiastés, que esta mañana lo estuvimos mirando, Eclesiastés 12. 12, los últimos versículos 13 y 14, dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué bárbaro. Todo debemos dar cuenta. Entonces, todo... Hasta lo bueno y lo malo. Sí, todo. Entonces nosotros tenemos que entender de que a los ojos de Dios no se oculta nada. Nada está oculto. Cristian. Ahí estoy pidiendo un poquito de agua, por favor. Ahí estamos. Bueno, así que dice, toda persona llamada a ser autoridad debe recordar que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ellas mismas no es la autoridad, ni nadie puede hacerse autoridad. Qué importante esto, ¿no? Es un punto importante para que la autoridad es una sola, Dios. Claro. Y de ahí proviene o delega toda autoridad. No hay nadie que se pueda... Porque ahí en Romanos 13 dice que son puestos por Dios. Sométase porque son puestos por Dios. Quiere decir que Dios le entrega a cada uno una autoridad. Que no, el ser humano no tiene autoridad en sí mismo. O sea, tiene un origen y el origen es Dios. Sí, qué cosa, ¿no? Porque también estudiando en algún momento, creo que con Alberto, la Facultad de Teología, habíamos visto, ¿no? Que Dios formó su teofanía, y todo lo que hoy nosotros vemos, los ejércitos y las delegaciones que hay de autoridad, el hombre sacó el modelo de Dios. Es tremendo esto cuando lo vimos con vos, ¿te acordás? Sí. Bueno, porque todo, vos fíjate que Satanás imita a Dios. Claro. Porque él es una criatura, no es el creador. Y el ser humano dice, descubrió la cámara. No descubrió la cámara. Copió el ojo, copió al pájaro. El ser humano copia. Porque el creador es Dios. Pero aún mismo así vemos, ¿no?, en la naturaleza, en lo que son, por ejemplo, los animales, que andan así, como llamo, que andan así en grupo, manadas. Solos, obviamente, ya se define la autoridad, se define a quién ir, a quién dirigir. Siempre hay un líder. Hablábamos de las ovejas, ¿no? Que tienen una que lidera el rebaño. Y así los pájaros vuelan en formación. Me acuerdo que están los caballos, que lleva uno siempre una campana, ¿no? Siempre pasó por casa. Sí. Es quien guía. Entonces, y aún los caballos salvajes tienen. Así es. Los perros lo mismo. Por eso las peleas de los perros son justamente para dirimir quién es el que tiene la autoridad, ¿no? A los leones también, inclusive. Sí. Bueno, porque la autoridad proviene de Dios. Todo viene de Dios. Dios estableció el principio de la autoridad. Amén. Entonces nadie puede decir, yo soy la autoridad. No. Yo tengo una autoridad de parte de Dios. Ahora, el punto es,
Si estoy de acuerdo con Dios, tengo esa autoridad. Porque si proviene de Dios, Claro. ahora vamos a mirar eso. Ahí está, muy bien. Las opiniones, las ideas, Sí. los pensamientos propios no son mejores que los de los demás. Yo a veces pienso, bueno, porque yo soy la autoridad, mis pensamientos son superiores a los de los demás. No, error. Tan solo lo que viene de Dios, dice, ¿no? Qué Claro. cosa, ¿no? Yo soy un hombre igual que los otros. Ajá. No puedo decir, no, porque yo soy la autoridad, yo pienso bien y ustedes no saben nada. No. Porque ahí estaría diciendo, yo soy la máxima autoridad. Claro. No. Yo tengo que decir, bueno, ¿qué piensa Dios? Ah, ahí está la máxima Respecto autoridad. a esto, ¿no? A temas. Cualquier tema. ¿Qué dice Dios? Por eso, indefectiblemente, tenemos que ir a la palabra de Dios. Por supuesto. Si no, estamos en el terreno humano, en el humanismo. Sí. Por eso ahí mismo aclara, ¿no? Nunca debe presumir que también tiene autoridad, ¿no? Esa persona. Ojo, guarda, ¿eh? La policía y el juez ejercen autoridad y hacen cumplir la ley, pero ellos no crean las leyes. Interesante, ¿no? No. De igual modo, los que están puestos autoridad en las iglesias representan a Dios, que es lo que da los mandamientos. Solo representan la ley. No tienen algún mérito más excelente que los demás. Porque y Pablo podría decir. Por eso, todo el Antiguo Testamento se refiere a qué cosa? A la ley de Jehová. Todos los profetas, ¿de qué hablaban? De la hablaban ley, no. la ley. ¿La ley de quién? De Jehová. Dios, claro. Moisés no le trajo sus pensamientos, no le dijo, miren, le voy a dar una idea mía, un método que inventé allá en la montaña, estuve charlando con Dios. Ahí, Alberto, me hace recordar los puntos tan críticos donde Dios ejerció juicio, como hablamos la reunión anterior, de que Aarón le fue a reclamar a Moisés que Dios mató a sus 2 hijos. Y Pero Moisés, porque violaron el mandamiento. pero por supuesto, Moisés le hizo recordar, le dijo, recordá esto, y cuando le recordó, dice que Aarón se cayó porque se ve que estaba gritando, ¿no? Es más, las tablas de la ley las escribió el Señor, Sí. no las escribió Moisés. No, claro. Así es. Mirá. Claro, y también Qué tremendo, vemos, ¿no?, ¿no? que todas esas leyes puestas por Dios, pero hoy vemos, ¿no?, Agua. cómo Gracias. son las leyes de Dios y la diferencia cuando el hombre hace leyes también, ¿no? Ujú. Porque vemos cómo el hombre manipula esa autoridad que tiene, claro. que hoy vemos las leyes distorsionadas que van en contra de Dios, porque el hombre no puede. Porque ahí Carnalmente. manifiesta qué cosa, la rebelión. La rebelión. Porque en vez de someterse porque ya está establecida la ley, ya Dios la dio la ley. Ajá. ¿Para qué hacer otra ley si ya está? Es más, yo gente que conoce de leyes, legalistas, ¿no? Personas que estudian la ley, abogados, Sí. maestros de la ley en la facultad De derecho. de Derecho, reconocen que el sistema jurídico que Dios le dio a Israel es el mejor sistema jurídico del mundo. No hay otro tan perfecto y tan justo como el. Y bueno, viene de Dios. Si Israel hubiera cumplido con todo eso, hubiera vivido una vida maravillosa. Pero no pudo. Bueno, está bien, no pudo, pero vemos que lo que Dios le dio Era muy es lo bueno. perfecto. Claro. Nadie pudo crear una ley mejor que la de Dios. Nadie. Y de pensar que el hombre copió el modelo, ¿eh? Esos modelos lo copió el hombre. Nada más que, bueno, luego hiciste la distorsión y todo Es eso. que, Andrés, el hombre por naturaleza tiene grabada la ley de Dios en su conciencia. Por eso vos vas a cualquier grupo de personas que no hayan tenido contacto con nuestra civilización cristiana, todo eso, sin embargo, no mata, se castiga el asesinato, se castiga el robo, se castiga el adulterio. O sea, y vos decís, ¿de dónde lo sacaron? Si estos no tuvieron contacto con el cristianismo o con el judaísmo. Hay valores que vienen implícitos Porque están en la puestos en la naturaleza. conciencia. Claro. Porque Dios nos hizo a su imagen. Ujú. Y cuando el hombre pecó, perdió la comunión con Dios, pero no perdió la imagen. La imagen de Dios quedó. Por eso el Evangelio apela a la conciencia. Sí. En Así realidad, es. adentro nuestro hay una conciencia que cuando nosotros leemos la palabra de Dios tiene que decir amén, porque está de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Para yo negar la voluntad de Dios tengo que ir en contra de mi conciencia. Ajá. Tengo que tener la conciencia cauterizada. Porque la conciencia, si pecamos y pecamos, se cauteriza, perdiendo la sensibilidad. Entonces, todos estos hombres que hacen leyes contra la ley de Dios, tienen la conciencia cauterizada. Por eso cuando le dicen, no, pero dígame que me importa lo que dice Dios.
Yo recuerdo a los diputados cuando se trató la ley de casamiento igualitario, que alguien habló de la Biblia y dijeron, no, la Biblia acá no tiene nada que ver, acá nos manejamos con la Constitución. Acá, ¿qué Biblia ni Biblia? Sacaron zumbando a uno que citó la Biblia. O sea, te das cuenta que no aceptan la ley de Dios. Y así también después, ¿no? Las consecuencias son graves. Uh-huh. Pero qué bueno es que cuando venimos a Cristo, el Señor nos da esa capacidad de obedecer. Amén. Acá encontramos un caso en un punto tan importante y delicado, ¿no? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:23, él podía decir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿no? Bueno, ahí tenés, ¿ves? Pablo no dijo, miren, hagan lo que yo les mando. No, él dice, yo recibí. Yo recibí del Señor. Y el recibir, para que Dios te pueda dar algo, vos tenés que tener un corazón rendido, si no, él no te da, ¿no? Y tenés que tener comunión con Dios, claro. Tenés que hablar con Dios. Amén. Y que Dios te hable, porque si no estamos en el pensamiento humano. Sí, estamos, digamos, dentro del pensamiento de los fariseos, ¿no? Querer agradar a Dios, pero en sus términos, en sus modos. Y terminaron haciendo leyes, anulando las leyes de Dios con sus propias leyes. Qué tremendo, ¿no? Queriendo agradar a Dios, terminaron violando y anulando los mandamientos del Señor, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no conocían a Dios. Estaban muertos. Hijos del diablo, le dijo Jesús. Sí. Así que bueno, lo que uno esté el que uno esté en autoridad no depende de que tenga mejores ideas o pensamientos, más bien depende de que conozca la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Muy importante. Porque hoy se piensa que para ser autoridad en la iglesia vos tenés que tener muchos estudios, mucha capacidad humana, innovación, talentos humanos, ¿no? Qué bien que canta, qué bien que predica, qué bien que hace esto, qué bien que administra. Y no se trata de eso. Se trata de cuán apegado está a la voluntad de Dios, cuánto conoce de la voluntad de Dios. Y qué importante, ¿no? Porque si uno ve y hace un repaso de todos los personajes bíblicos, ninguno le surgió una idea, sino que fueron pensamientos de Dios que Dios al contrario, le dio. Dios le destruyó las ideas. ¿No? Y ellos tuvieron que obedecer. Claro. Tenemos, por ejemplo, Noé, Moisés, y el único que fue que hablamos el martes pasado, el único que tuvo una buena idea, que fue que fue David, con el arca, que tuvo una buena idea, buen fue deseo, para atrás, ¿no? Pero fuera de la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, hoy pasa que es verdad, que hoy muchas veces uno escucha a los pastores juveniles, ¿no? Que como que van a eso, ¿no? A tener ideas de cómo ganar a los jóvenes o ideas de cómo crecer, que siempre decimos, ¿no? Pero qué importante esto de saber que la autoridad que nosotros podemos tener es consecuencia a cuán apegados estamos y conocemos la voluntad. Las ideas ya están en la Biblia. Que yo las interprete y las aplique en esta época de una manera diferente, me parece correcto. Pero las ideas ya están ahí, no las puedo cambiar. Para nada. Porque si yo pongo una idea que es contraria a lo que dice la Biblia, entonces eso no va a funcionar. No va a funcionar para extender el reino de Dios, para que las personas obedezcan a Dios. ¿Puedo juntar gente? Sí. Si el mundo junta gente. Toda innovación junta gente. Todo artista nuevo que inventa algo nuevo. Mirá Messi hoy, ¿no? Se fue de campeón de club y... Por eso, pero todos los que hacen algo nuevo llaman la atención. Pero no por eso quiere decir que están haciendo la voluntad de Dios. No porque haya una multitud. Los fariseos reunieron una multitud y la multitud, ¿qué hizo? Mandó a matar al Señor de la Gloria. Mirá qué bien que salió la democracia. Señor, no es en tu nombre echamos, en tu nombre hicimos. ¿Entendés? Para todos. ¿Pero por qué? Porque eran obradores de maldad. Y la palabra maldad ahí es anomia, que en griego significa no ley. No se sujetan a la ley de Dios. No ley. Hago lo que yo soy ley. Yo la escribo. Como pasa hoy con los gobiernos, ¿no vieron que y el sistema del mundo quieren cambiar las leyes, pero ¿para qué? Para mejorar su situación, no para mejorar al pueblo, sino que cambian las leyes para poder, para que las leyes no vengan en contra de sus malas conductas. Porque hoy pasa eso. Hoy se legisla muchas veces no a favor del bienestar del pueblo, sino a favor del bienestar de los gobernantes. Y los gobernantes hacen leyes. Vos fíjate que en las penas que tienen los delitos
económicos, que son los que generalmente cometen los gobernantes, Obvio. ¿no? Y tienen penas muy bajas. Fíjate, a López tenía no sé cuántos millones de dólares en los bolsos, con todo, porque estaban las pruebas, la cámara, los bolsos, todo. ¿Y cuánto le dieron? Y capaz que por robar a mano armada una bicicleta, y te dan el doble de condena. Pero ojo, porque lo legislaron así, los legisladores hicieron así la ley. No tiene la culpa el juez. El juez tiene que... Porque muchas veces se enoja. ¿Y por qué los larga? Porque la ley está hecha así. Mira a Debido, mira a Vudú, o sea, lo digo con conocimiento de causa, Obvio, porque yo estoy en contacto permanentemente con los delincuentes que según la ley son peores porque lo hacen a mano armada, porque lo hacen expuestamente. Los otros, como lo hacen en oculto, O con guante blanco, como dice. claro, es una forma de decir, Claro. o sea, de una manera buena. Claro. No lastiman a nadie, no le pegan un revolvazo a nadie, no le pegan un tiro a nadie. Entonces dice, entonces son ladrones buenos. No hay. Es una injusticia. Total. El sistema legal nuestro es totalmente injusto porque está hecho por hombres injustos. Y Jesús nos dijo, no puede el árbol malo producir buen fruto. Entonces, vemos como el hombre tuerce la ley para acomodarla a su propio beneficio, cuando nosotros deberíamos acomodarnos a la ley de Dios. Amén. Porque la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Amén. Eso dice David. La ley de Dios es perfecta, convierte el alma. Así dice. Salmo 19. Sí. Gloria a Dios. Dice, la medida que tengo de la voluntad de Dios es la medida de la autoridad delegada. No depende de mi fuerza, ni de mi inteligencia, ni trayectoria. En realidad, los que confían en sí mismos son de temer en la iglesia. Y ¿Pero por qué son de temer? No porque sean malas personas. porque no hay un principio, no hay principio de... Claro, y porque siembran rebeldía. De acuerdo a lo que hay en mi corazón, es lo que yo ministro. Y si yo soy rebelde, voy a generar personas rebeldes. Sí, es así. Porque es así. Es así. Las ovejas siguen a los pastores. Qué cosa. Pablo decía, Pablo no se ponía como modelo final, pero se podía como modelo. Decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero en definitiva, ellos lo veían a él. Y les recordaba, Primera de Timoteo. Sí. les recordaba su conducta. Sí, Recuerden cómo anduve entre ustedes. claro. Qué testimonio, ¿no? Primera de Timoteo 4:16. 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué influencia? Pero claro, ¿qué podía haber Pablo para decirle así? Capaz que Pablo se cuidaba de sí mismo para luego poder decirle al otro. ¿No es así, Alberto? Por supuesto, él dice, yo quiero ser heraldo, no quiero ser eliminado. Claro. Por eso me esfuerzo en hacerlo mejor. Me pierdo mis derechos. Él habla mucho de... Porque lo criticaban a Pablo por ciertas actitudes que tenía. Y él le dice, no, yo pierdo mis derechos. Yo tengo derechos, pero no los ejerzo. Para no ser de tropiezo a nadie. Para no darle ocasión a otros hombres Claro. que quieren aprovecharse del Evangelio y tomar los derechos solamente y no las responsabilidades. Entonces yo pierdo mis derechos. Voluntariamente. No es que no tenga derechos. Entonces el cristiano tiene que aprender a perder derechos voluntariamente. Por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad. Amén. Y esto suena loco y suena extraño para el oído de la gente De hoy, ¿no? de hoy que pide solamente derechos y derechos. Claro. Pero antes de los derechos están las obligaciones. Hoy se ponen los derechos por encima de las obligaciones. Qué cosa, ¿no? Sabe que una vez entraron unos chicos a robar cuando yo salí a trabajar al mediodía al lado de mi casa. Entonces lo llamé al dueño. Y el dueño estaba por ahí cerca y vino con el auto y entró por una calle por donde calculó que podían ir estos muchachos que le robaban las cosas. Y los encontró. Y bajó con un fierro él ya, ¿viste? No con un fierro de revólver, sino con un hierro para pegarle. Un hierro, perdón. Y resulta que le dice, esas son mis cosas. Y dice, ¿a dónde lo está llevando? Y el pibito que llevaba las cosas le hacía valer su derecho, que él era menor de edad. ¿Ese es tu derecho? Y le pegó con el fierro por las piernas, no sabe si lo quebró o qué, pero dice que le agarró tanta indignación porque el pibe nunca reconoció que le había robado ni le pidió perdón, sino que hizo valer su derecho. Ay, señor, digo, qué cosa, ¿no? Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque hoy se está enseñando a los jóvenes de esa manera.
Qué triste. Sí, sí. Qué triste. Por eso, fíjate lo que dicen los textos ahí. Sí, Lamentaciones, ¿no? Dice, cuando uno es joven, Uh-huh. ¿qué pasa? 3:27. A ver, ¿lo tenemos Dice, ahí? bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Quizás las personas no sepan lo que es un yugo, pero un yugo es un pedazo de madera que se le colocaba a los bueyes para poder guiarlos. Claro. Habla de ser guiado, de perder mi independencia, Claro. de estar sujeto a una autoridad. Estar sometido, ¿no? Claro. El yugo habla de una autoridad sobre mi vida. Jesús dijo que el yugo de él, que tomáramos el yugo de él, Sí. No, sí. y que el yugo de él era ligero y fácil. Para hallar descanso para el alma, ¿no? Qué cosa. Entonces ahí vemos que necesitamos aprender a obedecer. Uh-huh. Y es bueno que lo aprendamos desde joven. Desde joven. Amén. El otro, ¿qué más tenemos? Proverbios. 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hoy hablábamos que hay dos maneras de aprender a obedecer, o voluntariamente o por las consecuencias, Claro. Sí. o por el castigo. Sí. Entonces, cuando vos le quitas el castigo a una persona, le estás quitando la posibilidad de que aprenda a obedecer. Estás formando un rebelde. Claro. Y eso es lo que hoy se está formando. Personas rebeldes, lógicamente. Y hoy vemos, ¿no? Justo yo estaba viendo hoy que la política está apuntando a los jóvenes, sobre el voto joven, ¿no? Y están metiendo ahí ficha, ¿no? De la importancia. ¿Cómo el enemigo sabe? Porque el joven es inexperto y es fácil de engañar. Y manipular. Siempre los movimientos revolucionarios y contrarios a la voluntad de Dios apuntaron a los jóvenes, siempre. Por estas cosas. Porque el joven es fácil de convencer, porque es inexperto, Claro. ¿no? Pero lo mejor que le puede pasar al joven es aprender a obedecer. Que sea quitada su rebeldía. Porque venimos de fábrica Con la rebeldía. naturaleza. Yo siempre digo que a mí el trabajo me asentó el carácter. Trabajar, estar ocupado, estar ligado a... Y tener como un joven. patrón. Obvio. O sea, porque ¿Viste? el trabajo implica una autoridad, Obvio. Y me una ayuda- responsabilidad. Yo entiendo hoy de grande, ¿no? Que a mí me sirvió de mucho. Te enseña a valorar todas las cosas de la vida, todo, ¿no? Incluso después yo cambié de trabajo, fui mejorando en mi trabajo y todo, pero ya valorando lo que tenía porque me había costado mucho más desde el principio en cuanto a sacrificio y a todo. Entonces uno valora cada cosa Sí. que va consiguiendo, ¿no? Hoy lamentablemente los padres se guían por el psicólogo y no por la palabra de Dios. Y eso es triste. Y el psicólogo sale de una base equivocada. La psicología natural que se estudia en la universidad está basada en pensamientos humanos. Totalmente. Y esos pensamientos dicen que el hombre en el fondo no es malo, es bueno. Proverbio 23:13 para contrarrestar, que dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. La vara y la corrección dan sabiduría. No, ¿Qué? esto no. Esto no, es contrario. Pero qué interesante que lo librarás de la muerte. Sí, tremendo. Muchos jóvenes hoy mueren. Jóvenes, ¿por qué? Por rebelde, ¿Qué? porque transgreden. Qué cosa, ¿no? ¿Se dieron cuenta cuántos jóvenes mueren? Sí. Ahora murieron unos chicos que se mataron ahí Por Sí. rebelde, por andar a una velocidad que no por tenían hacer que andar. cosas que no tienen que hacer. Qué triste. Y el 29:15 de Proverbio dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y también a su padre. Qué tremendo. Cuando vos no corregís a un niño, después se va a volver en contra tuyo. Triste. Porque porque al desarrollar esa naturaleza, es como tener un terreno, y yo estuve luchando ahí en casa con todas las hierbas malas, porque al no cortarla, crecen desmedidamente y después se transforman en un bosque. Claro. Ya no era una plantita. Entonces la rebeldía de un niño, chico, rebeldía chiquita. Si vos lo cortás de chiquitito eso y no crece, bueno, es fácil. Ahora, sigue creciendo, ya muchos
padres quieren someter a sus hijos cuando son grandes. No, cuando sea grande. No, cuando sea grande ya creció. Claro. Entonces ya después no se dobla, se rompe. Es así. Porque el niño es blando todavía. Sí, es domable. ¿Por qué? Porque Dios le da una forma para que sea educado. Y Dios un día le va a pedir cuenta a todos los padres que hicieron con sus hijos. Sí. Los padres hoy hacen lo que se les da la gana con los hijos, pero no saben, porque ignoran la palabra, de que un día Dios le va a pedir cuenta a cada papá y a cada mamá por su hijo. ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Qué grado de responsabilidad tuviste vos en esa rebeldía? Porque puede que sí, como puede que no. Una cosa es ser mal educado y otra cosa es ser mal aprendido. Claro. Si yo fui mal aprendido, bueno, la responsabilidad va sobre mi vida. Pero si yo fui mal educado, Dios le va a pedir cuenta a los padres por esa alma. Claro. Porque dice, la librarás de la muerte. Esa persona podía haber sido una persona de bien, un siervo de Dios, una persona que busca a Dios, pero por no haberlo educado como se torció en la obediencia, sí, conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dice a los padres que críen a sus hijos en el temor del Señor. No el del temor a papá y a mamá, no, en el respeto a Dios. Que hay que enseñarle a los chicos a respetar a la máxima autoridad. Porque cuando los chicos se rebelan, no se rebelan contra papá o contra mamá, se rebelan contra Dios. Y hay que enseñárselo a los chicos, de chiquititos, Sí. claro. que hay alguien superior y que la rebeldía no es contra el hombre, Y es qué hermoso, contra ¿no? Dios. Que Dios dice, Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? No tenemos esa garantía con nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué Es un cosa? acto de amor. Pero no hay espíritu. hablando de esto, no recuerdo de un compañero que tuvo un hijo varón. Él había tenido las dos primeras, eran nena, y el tercero le nació varón. Y él nunca le pegaba a sus chicos. Y ese nene necesitó corrección en su momento y el papá nunca le dio. Yo escuchaba cuando él contaba que él no podía pegarle a su hijo, corregirlo. A los 10 años el nenito hacía lo que quería en la casa. Se subía por arriba de los muebles, andaba por arriba. Como nunca le pusieron límite, él hacía lo que... Y él no sabía ya cómo... Ese chico, después cuando agarró la calle, piensan que lo que es en casa es afuera. Y eso le creó un problema. Empezó a andar en droga, y mataron a un chico, o sea, le pegaron un tiro, como no murió, lo agarraron a mazazo, lo mataron a mazazo, lo llevaron a una carretilla, llegó el queroseno, lo prendieron fuego, abajo de un puente, toda esa historia, y fue preso ese muchacho. Y siempre recuerdo que el papá hablaba de que él nunca le corrigió a su hijo, y la consecuencia que tuvo por no ponerle límites a su hijo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Bueno, fíjate qué triste que es nuestra sociedad, que se permite enseñar la Biblia en las cárceles, pero no se permite enseñar la Biblia en las escuelas. Mirá vos qué contrasentido, qué hipocresía, ¿no? Porque si en vez de enseñarle la Biblia cuando ya cometieron el delito dentro de un penal, le enseñáramos a obedecer a Dios desde chiquitito, quizás ese chico no llegaría nunca a un penal. No, por supuesto. Quizás, no lo sabemos. No, si tiene la palabra de Dios en su corazón. Pero las probabilidades son mucho menores. Claro, por supuesto. Yo no digo que puede haber uno que a pesar de todo... No, porque hay personas que son muy rebeldes. Pero en general, cuando son bien educados de chicos, por eso la palabra dice, instruye al niño y en su camino. Y cuando fuere grande no se va a apartar. Amén. Porque lo que se aprende de chiquitito queda para toda la vida. Es el fundamento de mi personalidad. Las primeras cosas que yo aprendo, en los primeros 3, 4 años de vida, eso quedan marca, para toda la vida. ¿verdad? Porque lo demás se edifica encima. Entonces, ¿cómo hace para sacar el fundamento después? Es como una casa, si vos haces mal los cimientos, toda la casa va a estar mal. Sí. La casa edificada sobre la roca, el que oye la palabra de Dios la hace. Es una casa que permanece. La casa edificada sobre la arena, que no tiene fundamento, es una casa que cuando vienen los problemas cae. Se cae por sí mismo. Entonces, es muy importante para los padres. Hoy no se le da importancia. O se hace caso a la psicología humana, al pensamiento humano, al filosófico, y no a la palabra de Dios. Entonces los niños se trauman. Se trauman si los corregís. Y si no los corregís, se trauman más todavía. Claro, porque es peor. Es peor porque la rebeldía es mala en todo sentido y en todo momento. Y No al hay ninguna rebelde, rebeldía buena, ¿no? no, al rebelde siempre le va mal. El rebelde choca en todos lados, el rebelde le va mal. Dito chocador le decíamos, ¿no? ¿Sí? ¿Es así?
porque donde quiera que vayas, vas a chocar. Sí. Porque no vivimos solos, vivimos en una sociedad. Entonces el rebelde, ¿qué hace? Pasa por alto a todo el mundo, por arriba. Entonces eso a la larga se va a encontrar con otro más rebelde que él. Es que es así. Y le va a terminar aplastando. Es así. Así que mire, continuamos, ¿no? Los que están en autoridad son responsables de instruir a los más jóvenes en la voluntad de Dios, pero la autoridad debe estar conociendo la voluntad de Dios, si no tiene autoridad real, ¿no? Ojo. Claro, porque por ejemplo el padre, la madre, ay hijo, no haga lo malo, que mamá se pone triste. No. Pues es psicología. Claro. Cuando el otro anda por la calle, ya se olvidó de la mamá. Después cuando está preso se acuerda, ay mamá, pero mientras está drogado, ¿qué mamá? No, temor a Dios. José, cuando la mujer de su amo lo quiso meter en la cama, dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Primero no dijo, mi mamá me ama, no la voy a defraudar a mi papá. No, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y después contra el amo, pero primero contra Dios, porque el pecado es contra Dios. Qué principio claro que tenía este varón. Pero un varón formado de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, qué bárbaro. Y es como decís vos, en esos primeros años fue bien formado. Exacto. Amén. Y ahí las influencias de las madres sobre todo. Claro. Por ejemplo, si un hombre representa una compañía y va a negociar un contrato comercial, antes de firmar el contrato tiene que consultar con el dueño de la empresa. Así también nosotros debemos consultar con el Señor, no debemos mandar lo que Él no nos mandó. Por este motivo debemos profundizarnos en las cosas espirituales, debemos conocer en profundidad los caminos de Dios, no nuestras propias experiencias, si nada hemos visto de Dios ni experimentado de Él, no tendremos autoridad de Dios sobre los hombres y que debemos ministrar. Por más que gritemos o saquemos la chapa, no obtendremos obediencia, no obtendremos obediencia de corazón a Dios de las personas que están bajo nuestro cuidado. Ahí está el punto. Hay un principio ahí. Pero lo importante de acá es que yo tengo que lograr que las personas obedezcan a Dios, no a mí. No a mí, porque yo no soy la máxima autoridad. Claro. Si las personas me obedecen a mí y no obedecen a Dios, estoy formando hipócritas. Pues totalmente. Religiosos. Ahora, ¿sabés que cuando vos estás diciendo esto me viene el texto, a ver si lo podés buscar, segunda de Timoteo 2, 24, 25 y 26? ¿Me entendés, Andrés? Sí. Porque la forma en que usa el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo me da a entender esto que vos estás diciendo. Pero es que es así, Andrés, mira, David dijo algo. 24, David 25 y dijo 26. ¿A dónde huiré de tu espíritu? O sea, yo me puedo esconder David hizo su pecado en oculto de los hombres, pero no pudo ocultarse de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que no nos podemos ocultar de Dios, entonces la dimensión del pecado varía, porque si vos me prohibís algo y yo te tengo temor a vos, me escondo por ahí y lo hago en oculto. Claro. Y como vos no sos Dios, no podés saber lo que yo hago en oculto. Claro. Ahora, acá está hablando de cómo tratar los líderes para que esa persona pueda, porque ese es el otro tema, como dice él, no es por imposición, no es por lo que yo le pida o le mande en un carácter fuerte que yo pueda tener, sino como dice ahí. Dice, 2 de Timoteo 2, 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Con ese ojo tenemos que mirar. Qué Pero tremendo, vos fíjate ¿no? que Pablo le pone a Timoteo la verdad, la palabra. Amén. No es corrección con palabras humanas, es corrección con Biblia. Biblia, espíritu. Palabra y espíritu. Pablo dice, yo no fui con palabras de excelencia, de humana sabiduría,
sino con palabra de Dios, con Amén. Demostración de espíritu y de Y poder, de poder. para que la confianza de ustedes esté en Dios y no en los hombres. Claro. Y hoy muchas veces se apela a la obediencia al hombre. Claro. Porque yo soy acá el que lidere, ustedes me tienen que obedecer a mí y no me defrauden. Y eso es psicología. Cuando yo apelo a que las personas no me defrauden a mí, o me ofendan a mí, o no me tengan en cuenta, estoy usando recursos psicológicos que no tienen poder. Solamente el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Así dice. Amén. Es el único. Es Proverbio 16:6. Así es. Acá tengo yo justo un punto que hablamos hoy, ¿no? Que es que debemos conocer en profundidad los caminos de Dios por nuestra propia experiencia, y hablamos acerca de Moisés, ¿no? Cómo Moisés, él, digamos, buscaba y tenía una relación íntima con Dios, pero aquellos que se rebelaron, que querían tener, digamos, esa autoridad, la Biblia no habla, digamos, no lo conocían a Dios. Y si vos ves cuando Datán y Abirán y Coré le hablaron a Moisés, ni lo mencionaron a Dios. Dijeron, vos te pusiste, no nos diste, no hiciste. Era una visión totalmente humanista. Eran personas que eran impíos, no conocían a Dios, pero se llamaban siervos de Dios y querían tener la autoridad de Moisés. Pero la autoridad de Moisés no venía porque él la buscó o se la puso por sí mismo. Él fue llamado por Dios, fue escogido por Dios y aceptó, porque Moisés pagó un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Moisés? Que dejó todo, dejó la gloria de Egipto. Ni Datán, ni Abirán, ni Coré habían dejado la gloria de Egipto. Pero Moisés era príncipe en Egipto. Moisés era libre, no era esclavo, era hijo de la hija del faraón, podía disfrutar de todos los deleites temporales del pecado. Sin embargo, él se renunció a eso y se identificó con los esclavos. Y eso le costó que tuvo que salir corriendo y pasar 40 años en el desierto. Él se jugó por Dios. Él renunció. Entonces muchos quieren el lavarropa, pero no quieren pagar la cuota. Que se lo regale el gobierno. Entonces, porque es así. Jesús dijo que el que pierda su vida, la hallará. Entonces, ¿qué estoy perdiendo para tener intimidad con Dios? Porque para tener intimidad con Dios tengo que perder cosas, cosas que agradan a la carne, cosas que los hombres naturales las ven perfectas, pero por el amor a Cristo yo renuncio para tener comunión con Dios. Tengo que perder tiempo, disfrute, un montón de cosas, comodidades, beneficios, un montón de cosas que a lo mejor pierdo. Pablo dice, por amor a Cristo lo perdí todo lo que era, no me interesó nada. Entonces, muchos quieren conocer a Dios, pero no están dispuestos a renunciar. Tito dice que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, los hombres de Dios, todos los hombres que tuvieron, Jesús mismo, vos fíjate que no tuvo una vida dedicada al disfrute y al placer. Él a los 12 años ya sabía, le dijo a papá y al padrastro, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ah, qué visión tenía Jesús de la vida. A él le interesaban los negocios del padre. No le interesaba 12 años, vamos a disfrutar de la vida, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a chiflar, vamos a saltar. No, los negocios de mi padre, le dijo. Nadie se fija en eso. Vos decís, ¿qué hombre Samuel? Bueno, pero Samuel fue dedicado a Dios. ¿Qué hombre David? Bueno, pero David estaba dedicado a Dios. Vivieron para hoy, aceptar la voluntad de Dios. ¿Entendés? Hoy el hombre está dispuesto en el mundo para obtener un beneficio de dedicarse plenamente. Porque el mundo también te exige dedicación plena para que vos puedas obtener un beneficio. Pero nosotros no nos estamos dedicando para las cosas de la tierra, nos estamos dedicando al Dios vivo. Amén. Entonces ahí, cuando yo pierdo, hallo. Y como vivimos en una generación que nadie quiere perder nada, entonces renunciar para buscar a Dios es como que, qué aburrido esto. Como hablábamos de los campamentos, que no eran campamentos, eran retiros espirituales. Claro. Íbamos a buscar a Dios. Hoy no. Bueno, vamos a juntarnos para divertirnos, para chiflar, para jugar a la pelota, para saltar. No, yo me acuerdo que íbamos a buscar a Dios. Eran 2 o 3 días que estábamos ahí buscando la presencia de Dios. Y cuando lo buscás, lo hallás. Amén. Porque Jesús dijo, buscad y hallaréis. Muchos quieren que se le aparezca a Dios sin buscarlo. No. Hay que buscar. No funciona. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios se acerca a los que no le conocen, porque le ofrece el Evangelio. Pero una vez que conocemos,
nuestra responsabilidad es nosotros acercarnos a Dios. Pero muchos dicen, bueno, que si Dios me quiere cambiar, que me cambie. No, así no te va a cambiar nunca, si Dios no te va a cambiar. El que renuncio, el que acepto, el que me dedico soy yo. Yo necesito de Dios. Es como que, bueno, es como que Dios está necesitado de mí. Bueno, si le conviene que me busque Dios a mí. No, si somos nosotros los que estamos perdidos. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no necesita nada de mí. Él es el Señor. Antes que el mundo existiese, Dios ya era Dios. Amén. Entonces, hemos pervertido todo. Y entonces se presenta un evangelio en el cual Dios está para satisfacer al hombre. Para que sea feliz, para que estés contento, para que disfrutes de la vida. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos hechos para la gloria de Él. Todo lo contrario, para satisfacer el corazón de Dios. Entonces, esas cosas están en la Biblia. Solamente en la Biblia las vas a encontrar. Claro. Totalmente. Amén. Así, bueno, los requisitos para la autoridad delegada, hemos visto, eso es el primer punto, debe saber que toda autoridad viene de Dios y vamos a entrar, debe negarse a sí mismo, pero antes no sé si querés de los saluditos, porque pasamos una hora ya. Sí. Estamos ahí con Cris. Sí, Juan, estoy acá de Si nos lado. anunciás. Vamos a leer algunos mensajes. Así es. Del lado de Facebook, ahí va a aparecer en pantalla algunos mensajitos y vamos a estar leyendo los mensajes de Facebook. Dice María Elena Menéndez Moreira: buenas noches, pastores y hermanos y hermanas, Dios bendiga sus vidas en el nombre de Jesús. Mirta Coronel también nos dice: bendiciones, pastores, bendiciones. Dios bendiga sus vidas grandemente, Igualmente. amén a su palabra. Y también el último mensaje de Facebook: bendiciones, muy bueno la enseñanza de Juan Morel. Luego el otro, vamos a leer los comentarios de YouTube, que está ahí apareciendo en pantalla. Beatriz Elisa Cagnolo dice: buenas tardes, bendiciones queridos hermanos. Adriana Verónica Lisa nos dice: Dios los bendiga hermanos. Y profesor Odino nos deja su mensaje: bendiciones hermanos, saludos para todos. Qué bueno es conocer el diseño de Dios, el orden cabeza y cuerpo. Cabeza-cuerpo, sí. Cabeza-cuerpo. Así que son todos los mensajes que tenemos. Muchas gracias, Pablo. Buenísimo, Dios muchas lo gracias, Cris. Así es, muchas gracias. Así que bueno, seguimos Sí, con el debe negarse a sí mismo. sí. Tan, ta, tan. Para tener una relación con Dios y conocer esa autoridad debemos negarnos a nosotros Dice mismos. Santiago 3:2. Amén. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 10 de Santiago 3 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y el verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mientras no conozcamos la voluntad de Dios, debemos guardar silencio. No usemos la autoridad descuidadamente. O sea, si tenemos una autoridad de Dios y no sabemos cuál es lo que Dios quiere decir, mejor no digamos nada. Claro. La autoridad debe, en el positivo, conocer a Dios y en el negativo, negarse a sí mismo. Debemos callar a nuestros propios pensamientos, nuestras propias opiniones. Nosotros siempre pensamos que nuestra propia opinión es mejor que la de todos los demás. Pero temamos y sujetémonos la lengua y pidamos sabiduría a Dios. Qué Si queremos ser usados por Dios, ¿no? Qué importante. Que esto es una ecuación que no tiene falla, ¿no? No. O sea, la autoridad es en positivo conocer a Dios Sí, y en negativo sujetarme. Negar Negar a mí mi mismo. propia A voluntad, nosotros mis mismos. propios pensamientos, mi propio parecer. Porque es el estorbo. Porque o está Dios o estoy yo. Son dos personas que quieren gobernar. O gobierna Dios o gobierno yo. Entonces, cuando yo menguo, Él crezca, dijo Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que Él crezca, que yo mengue y Él crezca. Amén. Entonces, cuando menguamos a nuestra... el hombre natural siempre está lleno de palabras, de cosas, de pensamientos, ¿no? Y qué bueno es ser prudente. Jesús dijo que éramos prudentes como la serpiente y sencillo como la paloma. Cuando Ahí, nos mandó a predicar, ¿no? Cuando leemos esto me viene el texto de, si lo puedes buscar, Isaías 57:15. Cómo Dios puede vernos desde arriba, porque es la expresión, acá habla Habla el Señor. el Señor,
y cómo, dónde Él está, o sea, en el cielo, ¿no? El Todopoderoso. Pero ¿a quién? ¿Y a quién ve? O sea, diríamos, ¿quién captura la atención de Dios? Es ¿Isaías tremendo. 55? 57:15. A ver, ¿qué Dios se interesa? ¿En qué Dios se interesa? Vamos a ver el diario de hoy, ¿qué dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo Dios. habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quebrantados y humildes de espíritu. O sea, pareciera como que no hay un término medio para Dios. Él está allá y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el que más o menos así, él es como que no, pero con el soberbio lo mira de lejos. Por eso. Y el 66:2 66. de Isaías. 66:2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Entonces, si queremos saber en quién se interesa Dios, tenemos que ver que Dios se interesa en personas que sean humildes, temerosas de Dios y que estén dispuestas a obedecerle. Y humilde no hablamos de una persona humilde en condiciones, No hablamos de un pobre material, porque estamos hablando del corazón. El mundo llama humilde al que es pobre materialmente. No. Humilde es una persona que depende de otro. O sea, cuando yo me humillo, si yo te digo, ¿me alcanzás eso? Me estoy humillando. Yo te digo, no necesito que me alcances nada. Yo me lo puedo alcanzar solo. Estoy ensoberbeciendo. Me estoy diciendo, yo puedo solo. No necesito. Entonces, yo debo reconocer que necesito de Dios. Amén. Que soy un necesitado de Dios. Que soy un ignorante, que soy un pobre, que no entiendo, que no sé, que no puedo y que necesito de Dios. Y cuando Dios ve a una persona así, no tiene ningún problema en ayudarlo. Gracias, Jesús. Así es. Pero si no, contendemos con Dios. Entonces, por eso Dios manda a Isaías que le diga eso al pueblo. Sí. Porque en esa época de Isaías estaba viviendo una época de rebeldía, Eso. de apostasía, donde el pueblo de Dios se había apartado de los caminos de Dios. Estaban viviendo como la gente del mundo, como los que no conocen a Dios. Entonces Dios le dice, por boca del profeta, yo estoy mirando y estoy buscando gente humilde. Como dice Malaquías, ¿no? Sí. Que dice que los que temían a Jehová hablaron uno con otro. Y Jehová vio, oyó y escribió un libro para memoria de él. ¿De quiénes? De los que temían a Jehová. Amén. Porque los otros decían, bienaventurados los soberbios. Hicimos lo malo, no pasa nada. Guarda. Jehová vio y no. Es de más servir a Jehová. Es tremendo el libro de Malaquías también. Porque era un tiempo donde, bueno, ¿qué me importa Dios? Yo hago lo que quiero. Pero hubo personas que eran temerosas y dijeron, mirá qué bárbaro esta gente, lo que está diciendo. Y Dios vio, oyó y le gustó. Mire, continuamos. Dice, si queremos ser usados por Dios, refrenemos nuestros labios de consejos producidos por una mente carnal. Si no queremos ser usados por el diablo, ¿no? Qué triste. Acá está lo de Marcos, Pedro. Capítulo 8, versos 32 y 33. Dice, ¿leo? Sí. Dice, esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué situación esta, ¿no? ¿Y qué le decía a Jesús? Que tenía que morirse. Y resucitar al tercer día, porque no le dijo me voy a morir nomás, no. Voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pedro no quería. Una revelación tremenda. Pero Pedro lo tomó como algo almático, algo natural. No te mueras nunca, Jesús. Pero que Jesús le dijo, pones la mira en las cosas del hombre. Y hoy hay mucho humanismo en la iglesia. Mucho humanismo. Tenga misericordia. Mucho. Se ha levantado ahora una nueva generación humanista. Veo muchos pastores jóvenes que son soberbios, o sea, como que dicen, no, los de antes no entendían nada, no, eran unos pobrecitos. Por eso también incursionan en política y quieren En todo. arreglar, claro, porque no y decían, manejan la iglesia como si fuera una empresa,
¿Pero por qué? Porque no tienen humildad. No conocen a Dios. Esto me hace acordar cuando entraron en Canaán, ¿no? Que dice que la generación que entró conocía a Dios. Sí. Pero la después, que vino dice que no conoce. ¿Y qué hicieron? Se apartaron a las dioses de las otras naciones. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Exacto. Y hoy está pasando lo mismo. Qué triste. Se están levantando algunos, hasta criados, hijos de pastores inclusive, pero que cuando hablan, vos te das cuenta que en vez de valorar y honrar a sus padres, no, dicen, bueno, no, pero lo de antes, no, le faltaba, no, era muy medio. Era otro tiempo, ¿no? Era otro tiempo, era medio diferente. ignorante. Nosotros ahora ya hemos descubierto algo más profundo. Eso, es triste, porque eso denota una falta de temor de Dios y de respeto a los padres. Y así como nos toca respetar a los padres materiales, también nos toca respetar a nuestros antecesores o padres espirituales. Porque yo no puedo decir que mi pastor era un ignorante y yo soy un iluminado. ¿Cómo puede de un ignorante salir un iluminado? A ver, es una contrasentido, Claro. ¿no? Pues no, mi pastor no sabía nada, yo sé todo. ¿Y de dónde lo sacaste? Si tu pastor no sabía nada, no te pudo enseñar nada. Y si tu pastor no te enseña nada, vos no sabes nada. Hoy es tremendo lo que está sucediendo, pero ahí está el enemigo trabajando. La división, ¿no? Porque son muchachos que se criaron en un ambiente religioso, pero no tuvieron un encuentro con Dios. Entonces hay palabras soberbias, Sí. actitudes soberbias. Sí, y entra todo lo almático, no Sí, tiene nada que ver lo espiritual. Hay una pregunta ahí tremenda, ¿no? Que dice, ¿usted pondría a una persona que le gusta gastar en cualquier cosa a que le administre su dinero? ¿Pondría un borracho a cuidar una bodega? Ni siquiera la gente del mundo hace. Claro, es lógico que no pondrías, ¿no? Salvo que seamos totalmente quebrantados por el Señor, no somos aptos para ser autoridades delegadas de Dios, ¿no? Él nos llama a representar su autoridad, no a ponernos nosotros en el lugar de Él. ¿Por ahí qué? está. Porque Dios es soberano. Claro. Ahí están Y las- cuando nos ponemos en lugar de Él, somos anticristos. Porque la palabra anticristo significa, en el original griego, el que se opone o se pone en lugar de. Amén. Anti. Anti significa eso. Ujú, O que se opone o que se coloca en lugar de. ujú. Entonces el anticristo no solamente se va a oponer a Dios, se va a poner en el lugar de Dios, se va a sentar en el templo como Dios y se va a hacer adorar. Amén. Entonces cuando nos ponemos nosotros como centro de todo, estamos en una actitud anticristiana. Aunque prediquemos, leamos la Biblia y cantemos y oremos y haya un montón de gente, pero la actitud es equivocada. Amén. O sea, y ahí vemos dónde están las ganancias personales, ¿no? Cuando una autoridad, obviamente uno no es quebrantado y puede ver la voluntad de Dios, está la autoridad, ¿no? Imponer la autoridad y... El humanismo, la humanismo. autoridad humana. Sí. Dios es soberano y jamás consulta con el hombre ni le permite que sea su consejero. Por eso debemos ser mansos y humildes de corazón, de acuerdo a Mateo 11:29. Ahí lo ¿no? dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora yo digo, si el Señor pudo ser humilde y enseñarnos y dijo, aprendan de mí, ¿quiénes somos nosotros para decir que no a eso, no? A ese Bueno, llamado? entonces cuando no hacemos eso estamos predicando un falso Cristo. Que el Señor ayude a los suyos. Debemos despojarnos del viejo hombre que quiere hacer las cosas a su manera y renovarnos en el pensamiento para ser verdaderamente guías espirituales y no simples capataces que conducen a las personas a los golpes. Porque ese es el otro tema también, ¿no? Y está, ¿no? De La que- historia que Jesús dice, los siervos, ¿no? Como su Señor tardaba, empezaron ahí A golpear a su y consiervo. no darle el alimento. Hoy hablábamos, perdón, Alberto, que me desvíe un poquito, porque total, no tenemos apuro, hablamos la palabra del Señor, ¿no? Que hoy hablaba con Alberto, que yo trabajé en una compañía grande donde había muchos encargados, capataces, supervisores, jefes de área, jefes de planta. Y una vez vino un muchacho que era de Cuba como jefe, pero tenía un carácter muy feo, mala manera de decir las cosas. Y de verdad le fue mal, porque más de uno se le paró de mano, alguno que le pegó una trompada, ¿no? Esas cosas por la mala manera de ser de él. Y hablaba hoy con Alberto y con él de que
yo tuve un encargado, bueno, después yo crecí en lo laboral, ¿no? Y entonces me pasaron a otras áreas, pero recuerdo que ese hombre estuvo desde que yo entré a la empresa y se jubiló estando en la empresa, y era un señor encargado. Cómo se dirigía con la gente. Ejercía bien la autoridad. Exactamente. Y nunca tuvo un problema. Y lo que yo le decía a Alberto, que me llamaba la atención, que él no era un hombre facultativo, pero era un hombre muy prudente en palabras, nunca lo ibas a escuchar levantar la voz, lo que sí, y te hablaba con mucho respeto, pero demandaba conforme a la responsabilidad que él tenía. Autoridad delegada. Exactamente. Y jamás tuvo un drama. Jamás tuvo un problema ese hombre, jamás lo llamaron para que un empleado se quejó de él. No, el tipo era... ¿Qué cosa, no? Y a veces no saber ejercer esa autoridad. El Señor también ejercía la autoridad de esa manera. Ser la autoridad es hablar de parte de Dios. Y Dios respalda. Amén. Y entender que si las personas se rebelan, no se rebelan contra nosotros, se rebelan contra Dios. También eso cuesta entender. Porque cuando yo choco con un rebelde, lo primero que surge en mi carne es que me ofendo, ¿no? Claro, No nos sí. gusta que nos pasen por arriba, pero no es a mí el que me están pasando por arriba. Por eso Jesús no se ofendía. Le dijeron de todo a Jesús. Claro. Le dijeron que estaba endemoniado, le dijeron que echaba demonio por el príncipe de las tinieblas, le dijeron que era hijo de una madre, del padre desconocido. Dijeron, nuestros padres sabrán, ¿y tu papá quién es? De todo le dijeron. Nunca se ofendió Jesús. Ahora, vuelvo al texto que habíamos citado, ¿no? Porque ahí Pablo dice que con mansedumbre. Claro. O sea que nosotros, manso y humilde. Claro, si no tenemos eso, ¿cómo vas a corregir al rebelde? No. O sea, no puedes entrar en el espíritu de él, porque esa lleva a la de ganar el enemigo. Somos vencidos por el mal. Claro. Qué cosa, ¿no? Bueno. Verdadero guía espiritual y no simples capataces que conducen a las personas a los golpes. Nuestra carne tiene que ser herida por Dios. Debemos caer a sus pies como cayó Jacob. Y da la cita bíblica Génesis 32, 25 al 28. Y dice así: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame, le dijo el ángel, ¿no? Porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero la victoria fue la derrota. Sí, porque él quedó marcado. La carne cayó. Claro. El ángel lo tuvo que voltear primero, porque Jacob significa usurpador, el que se coloca en el lugar de otro. Jacob hacía todo a su manera, ya desde que le vendió el plato de lenteja a su hermano para quedarse con la primogenitura. Sí, que justo hablamos, ¿no? Que tiene un carácter muy, o sea, en lo natural, tener una persona de carácter bastante... Sí, no, aparte era... negociante, él negociaba todo. Era judío. No era judío porque todavía no existía la tribu de Judá. Era Israel. Él no era israelita. De ahí nace la intención de todo lo otro. Porque él no era israelita, él era Israel. Él era. Ahí le puso el nombre. Ahí le puso el nombre, recién ahí. Pero qué bravo. Pero Jacob significa el que se coloca en lugar de otro. En cambio, Israel significa el que vence con Dios. Y si ustedes leen en la Biblia la vida de Jacob, a partir de ahí Jacob fue otra persona totalmente distinta. Ese fue el encuentro. Sí, tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Cuando el hijo José, ¿no?, le dan la noticia, él toma otra actitud comparada a otras veces, ¿no? Él llora, dice, ¿no?, y que entristece, pero no era ese Jacob que ya anteriormente... Que arreglaba todo a su manera. Y si venía el hermano y para enfrentar al hermano le mandó regalo, hasta puso la familia. Todo adelante de él. Todos los chicos, todo. Sí. Cobarde, lo mandó todo delante para que no le haga nada. Y mandó otra parte por otro camino también para que no le robe. O sea. Todo artimaña humana. Pero hasta que se encontró con... Y Dios le dio la victoria, porque cuando se encontró con su hermano fue y lo abrazó. Y lo besó. Le cambió el corazón Dios a su enemigo. Sí, así es. Pero la victoria de Jacob fue su derrota en la carne. Porque quedó rengo para siempre. Yo creo que a nosotros como hijos, o sea, hijos arrepentidos, nos debe pasar lo mismo. Lo mismo, tenemos que tener una marca. Claro, del momento cuando el Señor nos quebrantó. Sí, si nuestra experiencia no es más que letras que hemos leído y apariencias de bondad, en cualquier momento aparecerá el hombre natural. Actuamos con violencia.
Recordemos que el pastor hebreo, para poder conducir a las ovejas, debía amarlas y ganar su amor y respeto, porque le seguía con gozo, porque conocía la voz del pastor. No tenía perros que le cuiden en su rebaño, sino que él velaba por ellas, como dice San Juan 10:14 y 26 y 27. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Verso 26 dice, 10:26 de Juan, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Y más adelante dice, el buen pastor da su vida por la oveja. Amén. Qué cosa, ¿no? Algunos se consideran a sí mismos como la Corte Suprema. Pretender saber todo en la iglesia y el mundo, sus opiniones y métodos son tan variados como los artículos de un supermercado. Tal persona es incompetente para ser autoridad espiritual, porque el requisito primario es que nos neguemos a nosotros mismos, de acuerdo a lo que dice ahí San Lucas 9:23, ¿no? Y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué requisito, ¿no? Tremendo. Ese pasaje, esa presión de Jesús. Y a todos le decía. Claro. Porque yo digo, ¿qué cosa la naturaleza del Señor? Porque yo soy un pecador arrepentido, ¿no? Pero Jesús no había pecado. No. Sin embargo, Él, conociendo lo que había en el corazón del hombre, puede pedir eso. Primero, porque Él tiene autoridad para hacerlo, porque Él era íntegro y puro. Pero por otro lado, mirá lo que nos está pidiendo. O sea, la cuestión del hombre, ¿no? La raíz de todo, el meollo de todo parece que radica en esto, ¿no? Que bueno, si el hombre no se doblega, no reconoce... No... Vos fíjate que un buen médico no consiste en el que sabe dar buenas medicinas, sino en el que sabe primeramente identificar dónde está la enfermedad. Claro. Porque yo te puedo dar los mejores remedios, pero si no te sirve, no estoy atacando la raíz. Tenés que identificar. Entonces Jesús fue a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz? ¿El yo? El ego. Y el mundo. Porque el negarme a mí mismo mata al yo. Y el tomar la cruz me separa del mundo. Me mata, porque la cruz mata. Tomar una cruz, un crucificado en la época de Jesús, era un muerto. Muerto para la sociedad. Sí, sí, sí. Entonces, al negar el yo, que es lo interior, y negar lo que me rodea, quedo libre para seguir a Cristo. Si yo no corto con esas dos cosas, estoy atado. No, total. Querer es una cosa, poder es otra. La palabra poder significa capacidad para hacer algo. Y Jesús dijo que no puede ser un discípulo alguien, por más que quiera, si no cumple con estos requisitos. Y se lo dijo a todos, y muchas palabras más. Le habló de renunciar, les habló del costo. Jesús no escatimó palabras. Les dijo lo que iban a padecer, todo se la puso bien clara para que nadie diga, yo me metí acá. De haber sabido. Como hacen lo de la tarjeta de crédito, firme acá que ya está. Y después cuando te encontrás con el otro lado, la letra chica, no sabés dónde te metiste. No, Jesús le dijo todo con claridad. Porque Dios no quiere llevar al hombre con engaño. Dios es luz, no hay tiniebla en él. Él no nos engaña, nos dice la verdad. Porque Él quiere que le sigamos voluntariamente, de corazón. Amén. No con engaño. El mundo usa la astucia, la mentira. Tremendo. No, Dios quiere que seamos dedicados a Él. Pero qué importante, ¿no? Eso, ¿no? El negarse, ¿no? A sí mismo, ¿no? Es digamos, como el resumen de toda esta cosa que estamos hablando de la autoridad, ¿no? Claro, ¿y qué es negarse a sí mismo, Juan? Es que si Dios dice blanco y yo digo negro, tengo que irme para el blanco. ¿Qué tengo que hacer con el negro? No va. No. No es lo que yo quiero. Y cómo así se resolverían tantos problemas, ¿no? Para el hombre, digamos. En todo. En el matrimonio, en la relación de los padres con los hijos, en la relación de los patrones con los empleados, en todo. Si cada uno se negara a sí mismo y buscara la voluntad de Dios, bueno, ¿qué Dios? Está bien, vos querés esto, yo quiero esto. Pero ¿qué dice Dios? Ahora vamos a buscar lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es para todos. Eso es lo que hicieron los apóstoles cuando surgió el tema de la circuncisión. ¿Hay que circuncidar a los gentiles o no hay que circuncidar a los gentiles? Bueno, vamos a mirar lo que dice Dios. Porque de uno dijo una cosa, otro dijo otra, está bien. Pero por último, Santiago dijo, no, muchachos, así está escrito, así dice la Biblia.
bla, 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 bla. Así que no hay que circuncidar a los gentiles. Pero fue basado en la palabra de Dios. Y después cuando escribieron la carta dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y Santiago era la cabeza No era la cabeza. O sea, vos estás hablando de... Sí, el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Claro. Pero Santiago no era la cabeza, era el que presidía. El que presidía, perdón. Porque la cabeza es Cristo. Es Cristo, obvio. El que Ya, presidía. que te va con la... Sí, no, es verdad. No, El que porque presidía. ellos eran columnas, justamente la cabeza, ¿con qué está conectada en el cuerpo? Con la columna. Bueno. Amén. Y dice que eran columnas. Claro. El texto lo dice. O sea, eran partes importantes. Las Importante. columnas en un edificio son importantes. Imagínate. Pero Cristo es la cabeza. Amén. Amén. La columna se termina en la cabeza. En la cabeza. Conectada directamente con la cabeza. Entonces, lógicamente que ellos tenían una relación profunda con Dios. Pero nunca se pusieron por dueños de la... como hoy el sumo pontífice dice que la palabra que él dice nadie la puede discutir porque es palabra de Dios. ¿Eh? Así dice la Iglesia Católica, que cuando el Papa se sienta en su sillón ese que se llama la cátedra, ex cátedra, todo lo que dice ahí, todo lo que emite el Papa, no se puede discutir porque es palabra de Dios. Y nosotros vemos que varios papas emitieron cosas que después se tuvieron que cambiar, que estaban equivocadas. O sea, no fueron Infalibles esas perfectos. palabras. Porque no hay hombre infalible, Claro. solamente Dios. Ahora, cuando el hombre toma el lugar de Dios, Pero ojo que la Iglesia Católica en su momento hablaba de la infalibilidad del Papa, o sea, como que... por las que eso, decían, pero ¿por qué? Porque ellos perdieron la visión de la cabeza y tomaron la visión de autoridad del mundo. Claro. Entonces, dejó de ser Dios la cabeza de la iglesia y pasó a ser un hombre. Y nosotros también muchas veces. Sí, sí, es muy normal que digan, no, porque el pastor es la cabeza. No es la cabeza. No es la cabeza. Yo un día tuve que reprender a 2 consiervos míos. Estaban diciendo, no, porque la cabeza está mal. Perdón, la cabeza es Cristo. No puede estar mal. Claro. ¿Puede que algún miembro esté mal? Sí, pero la cabeza no se enferma. Gloria a Dios. Amén. Listo, amén, Así es. punto. No, porque si pensamos que la cabeza está Sí. mal, estamos en el horno. Estamos en el horno. ¿Qué nos espera, no? Ay de nosotros. Ay, de mí diría Isaías, ¿no? Tenemos como Isaías. Gracias a que la cabeza está bien, es que la iglesia ha permanecido Continúa, ¿no? durante 2000 años. Amén. Así es. Porque Jesús dijo, ni las puertas de la muerte prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Las puertas del Hades, que era la morada de los muertos. O sea, nada, porque los mataron, pero la iglesia prevaleció. Y cuando más los mataban, más se multiplicaban los cristianos. Y cuando más los perseguían, más cristianos, más fieles. Todo lo contrario, cuando paró la persecución, cuando los gobernantes se hicieron amigos de los cristianos y le empezaron a dar beneficios y le empezaron a dar los planes, como ahora, y a darle dádivas Ahí y se a darle volvió todo. posiciones, porque le empezaron. Eso es historia, hermano. Yo no estoy inventando nada. Agarren los libros de historia. Yo lo leí esto en los libros de historia. Le empezaron a dar beneficios. Claro. Le empezaron a dar posibilidades de que el poder maneja el dinero, maneja todo. Entonces, automáticamente perdieron la visión del cielo y se acomodaron acá en la tierra. Y se corrompieron. Porque es así. El poder humano tiene esa capacidad de corromper hasta las mejores personas. Por eso nosotros nunca tenemos que depender del poder humano. Tenemos que depender del poder de Dios. Amén. Y de la palabra de Dios. Por supuesto. Por eso siempre que tengamos discusiones respecto de temas, y nosotros las tenemos, pero ¿qué tendríamos que hacer siempre? Bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia? Exactamente. Ir ahí, a Y la si no fuente. la entendemos de entrada, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarnos a estudiarla Amén. y a profundizar, porque hay textos que son difíciles de entender. Lo reconoce Pedro Sí. en 2 de Pedro, capítulo 3. Que Pablo escribió cosas profundas. Dice, a Pablo Dios le dio una sabiduría más profunda. Qué humildad que tenía Pedro. Total, para Que reconocer. supuestamente era el primer papa. Y advertía que los indoctos tuercen. Por claro. eso. Pero qué bueno es lo contrario de indocto, que es ignorante, es una persona que estudia, que Claro, aprende. claro. Entonces, yo quiero leer 4 versículos y ya está. No, hermano, hay que leer la Biblia completa. Por supuesto. Muchos dicen, pero tanta Biblia.
es que si no leemos y profundamente la Escritura, porque hay cosas que hay que sacarlas de todo un contexto, hay cosas que es muy sencilla, el contexto está 2 renglones para arriba, 2 renglones para abajo, es fácil, pero hay cosas que el contexto está en otro libro, está en Éxodo, en Deuteronomio, qué sé yo, en otra parte de la Biblia. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Leyendo toda la Biblia. Porque si no, ¿cómo puedo saber? Claro. Entonces, muchas veces no nos dedicamos. Los primeros concilios de la iglesia no era para discutir a quién votar en las elecciones, cómo tener el mejor edificio, cómo ganar más almas, no. Eran por la palabra, peleaban por la palabra, por la pureza de la interpretación de la palabra. Durante los primeros 200 años los concilios fueron por la doctrina, por la enseñanza de los apóstoles, para no perder la pureza, para no distorsionarla. Eso es celo espiritual. Eso es celo espiritual. No reunirnos para ver cuándo vamos a hacer el asado y cuándo vamos a hacer esto y que si tiene pileta la quinta o no tiene. No. ¿Qué dice la Escritura? Porque hay textos que son difíciles. Amén. Yo reconozco que hay cosas que hay que profundizar. No sé, yo las repito porque están escritas. Ahora, si vos me decís, ¿vos la entendés? No. Hay cosas muy profundas. Y que hay cosas que realmente algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a conocer con toda la claridad. Pero no porque yo no la entienda, voy a negar lo que dice. No. Entonces, o sea, si dice ahí algo que yo no lo puedo entender, bueno, lo repito como un loro. Y lo obedezco. Y lo obedezco, punto. Me sujeto. Amén. No contiendo. No pienso más allá de lo que está escrito. Pablo le dice a los hermanos, no piensen más allá de lo que está escrito. ¿Qué es pensar más allá? Bueno, acá Dios no dice. El otro día me preguntaban, me estaban haciendo preguntas a los hermanos de Apocalipsis, ¿quiénes son los 2 testigos? Bueno, si la Biblia no dice, esos 2 testigos que están en capítulo 11 de Apocalipsis, no, porque a mí me dijeron que era fulano. No, si no lo dice, no lo dice. Ahora, si Juan vio todo y Dios le mostró todo, ¿no le podía haber dado los nombres? Sí. Claro que sí. Pero no interesa. ¿Qué interesa quiénes son? Lo importante es lo que hacen. Ay, no, que Elías, ¿viste? Moisés, qué sé yo. Pero enseguida le queremos encontrar la quinta pata al gato. Antes que el pelo al huevo. Beto Amaya envía saludos al hermano de allá, ¿no? Al cuerpo pastoral y familia Amaya, la avancista de Sierra, bendiciones. A Benavides, gloria a Dios, dice, ¿no? Así que gracias. Dios te bendiga. Sí, ya llegamos con la hora. Sí, ya estamos en horario, sí. Estamos en horario. Da para seguir, pero bueno, hasta acá llegamos. El martes seguimos, si Dios quiere. Así que, Cris, ¿nos saludás? Ahí ya justo Andrés leyó unos par de saludos, pero si quedó alguno por Facebook, ¿nos anunciás? Si no, saludanos vos. Voy a leer el último mensaje que sale en Facebook, que dice Juan, Teresa Muñoz nos dice bendiciones hermanos y unos maestros de las palabras de los pastores. Hay un mensaje para ustedes, la gloria para el Señor. No nos soben el ego. Será hasta la próxima martes. Amén. Dale, buenísimo, Cris. Ahí, antes de irnos, oramos y saludamos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es como esa señal en la ruta que nos guía el camino hacia ti. Permite que, Señor, nosotros en esa vida espiritual que tú nos hayas dado, seamos lo suficientemente humildes, en obediencia, en predisposición y en ánimo para seguir adelante, cumpliendo, viviendo lo que tú nos propones, Padre. Sabemos que tú nos llevas a una gloria eterna, pero en este cuerpo mortal y en este mundo en el cual nos toca vivir, tenemos que luchar, tenemos que ser firmes, tenemos que estar seguros y tenemos que estar aferrados a ti y a tu promesa que es fiel y verdadera. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos y pedimos, Señor, que así como está este anhelo en nuestro corazón de vivir tu palabra, también lo sea para todo oyente o todo participante de este programa. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, bueno, Alberto, saludá. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere, un gusto, un placer, una bendición. Dios los bendiga a todos, hasta la próxima, si Dios así permite. Nos vemos, bendiciones.